The gentleman in the front, yes. Sí, imaginas bien que no puedo decir absolutamente nada porque estamos en medio de la temporada y todos los clubes tenemos grandes objetivos, el Atleti los tiene, el Real Madrid los tiene, nosotros también, y estoy pensando y trabajando para poder conseguirlos. Cada tres días estamos preparando partidos en todas las competiciones. Mañana venimos aquí. Es un partido muy importante de Champions. Queremos conseguir estar entre los 8 primeros. El Atleti también. Es muy importante para los dos y estoy enfocado en eso sobre todo. Sorry, Marlon. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Xavi, Darío Araujo para... No, ni me he preparado, ni me molesta, ni me sorprende. Estoy muy tranquilo y estoy pensando en el Atleti mañana contra el Leverkusen en Champions. Eso es lo que me preocupa, lo que hemos estado preparando y tenemos suficiente. Alejandro Grimaldo und Xavi Alonso, Ihre Fragen bitte an die beiden. Con los años pasa el tiempo, pero el cariño perdura, ¿no? Y esa relación, pues eso es inolvidable y eso se va a quedar ahí. Y bueno, pues claro que se agradece por la vinculación, porque el lazo es muy fuerte, porque fue una etapa muy bonita como jugador y fueron años muy intensos, que nos costó conseguir lo que queríamos, pero cuando lo conseguimos, pues fue muy celebrado y eso va a perdurar. Ja, hallo zusammen, Xabi. Großer Respekt, großer Lob für Simeone, was er hat gemacht hier in Atleti. Aber nicht nur in dieser letzten Saison, aber er war hier für 13 Jahre, 13 Saisons, so das so erreicht ein Coach. Es bedeutet, dass er ist einen großen Einfluss, einen großen Impact in diesem großen Verein. Und glaube ich, dass sie haben diese klare Idee und diese klare DNA mit Simeone gebaut in die letzten 10, 13 Jahre. Und diese Kader vielleicht ist die beste, die er hat gehabt. So große Herausforderung für Atleti in Champions League Finale zu erreichen. In La Liga sie können kämpfen für den Titel und auch in Copa del Rey. So, sie haben fast in jeder Position 2 Top-Spieler. Sie können rotieren in viele Positionen. So ja, die Ambition von dieser Saison ist groß von Atleti. Gustavo para ESPN. Mucho se habla en esta temporada. Bueno, me imagino que en Inglaterra se hablará más de Salah, aquí se hablará más de otros y nosotros hablamos mucho de Florian porque es nuestro jugador, es un jugador muy, muy especial, muy, muy importante en nuestro juego. Tenemos que ayudarle a que él dé el mejor nivel, pero para eso todo el equipo tiene que funcionar bien. Grimaldo tiene que funcionar bien, Piero tiene que funcionar bien, Granit, Alex. Cuando el equipo mejor funciona, ayudamos mucho a Flo, ¿no? Y sí que es un jugador de un presente muy, muy... ya está ahí, pero de un gran futuro también, ¿no? Sergio Herrero para High Sports. Quería saber si tienes la percepción... El momento actual del Atleti ves muchas razones por las que es muy positivo, ¿no? El desarrollo que ha habido, creo que probablemente analizando la plantilla puede ser la mejor plantilla que haya tenido el Atleti en los últimos 10 años. Ves por posiciones, tienen casi posiciones dobladas, jugadores muy competitivos, son capaces de rotar en las 3 competiciones en las que están y el equipo sigue funcionando, ¿no? Eso quiere decir que están bien preparados para tener grandes ambiciones este año. Cope, una pregunta para el míster. No sé si te habías tenido que preparar para tanto... Creo que el míster está haciendo un gran trabajo, creo que el año pasado hizo un grandísimo trabajo y este año lo está haciendo otra vez. Creo que no solo los resultados, creo que ha hecho crecer a muchos de nosotros, nos ha hecho crecer mucho como jugadores y si está preparado para un gran equipo o no, esa pregunta no es para mí, es más para él. Yo creo que es un entrenador increíble, que ha sacado lo mejor de todos nosotros y que seguro que está preparado para lo que quiera. De forma también, yo os quería preguntar a los dos si creéis que tanto Bayern como Atlético de Madrid pueden... Yo no creo que la derrota del otro día les vuelva más peligrosos. Yo ya pensaba antes del partido que jugaron contra el Leganés
que iba a ser un partido muy duro, están en una dinámica muy buena a pesar de la derrota, tienen un equipazo, como ha dicho el míster, tienen jugadores que cualquiera varios jugadores por posición que cualquiera puede dar un nivel increíble y por eso van también en las 3 competiciones. Tenemos que estar atentos a todo, tenemos que hacer las cosas muy bien para poder sacar los 3 puntos de aquí.